Varios temas, así es, Carla, pero vamos a comenzar en modo verde porque se está celebrando la COP26 en Glasgow, Escocia. Ha sido uno de los temas que hace algunos minutos ha tocado la primera ministra Mirta Vázquez, el titular del sector. Y de hecho, esta tarde se produjo un mensaje del presidente Pedro Castillo, mensaje de poco menos de 2 minutos, que ha sido compartido en la COP26, donde se suscribe, ¿no?, la declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra. Vamos a conversar con el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, que por cierto se encuentra residiendo en Quito, y desde esta hermosa capital ecuatoriana nos enlazamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos esta noche. ¿Cómo toma esta suscripción por parte del Perú en lo que se refiere ya a la protección de bosques con la Amazonía, ¿no?, en el centro del debate? Creo que es fundamental que haya este compromiso suscrito por 100 países, ¿no?, además del Perú, que ofrece una posibilidad cierta de obtener financiamiento importante. Hay unos anuncios vinculados a cerca de 12.000 millones de dólares que países donantes desarrollados pondrían a disposición de países en vías de desarrollo que tienen bosques para poder lograr esta meta de acabar con la deforestación al año 2030. Creo que en términos de mensaje político, de anuncio político, es muy importante. Ahora lo que viene es el proceso de operacionalizar eso, ¿no? O sea, cómo es que esos recursos van a llegar a los países beneficiarios, y en concreto cómo dentro de esos países estos recursos van a llegar a la zona misma donde se requieren, donde está ocurriendo la deforestación y donde necesitamos desplegar estas acciones para cortar con este fenómeno, ¿no? Ahora, esto implica, por supuesto, unos compromisos por parte del país beneficiado, me imagino, bastante claros. Estamos hablando, en el caso de la deforestación que se ha extendido en el país durante la pandemia, tenemos no solamente el tema de tala ilegal, sino fenómenos realmente preocupantes como el sembrío ilegal de hoja de coca. En Puno, ahora mismo nomás este paro que se levantó tiene que ver con la insistencia de sembrar coca en una zona de amortiguamiento, incluso, ¿no?, en el Bahuaja Sonene. Es decir, o sea, el tema está complicado, y además más complicado a raíz de lo que ha pasado en la situación con la pandemia y estas demandas sociales, entre comillas, de sectores que, hay que decirlo, pues están vinculados a economía ilegal, ¿no? Sin duda, ¿no? Y esto nos lleva a necesariamente entender que el tema de bosques no es un tema del Ministerio del Ambiente Ajá. o del Servicio Forestal. Es un tema en el cual requerimos un alineamiento de políticas, de la política agraria, de la política minera, de la política de seguridad ciudadana, de la política ambiental, por supuesto, entendiendo que los bosques son patrimonio de la nación, son algo que está ahí para beneficiar al país entero. Entonces, esta idea de que solo el Ministerio del Ambiente tiene que ocuparse de esto, o solo el Servicio Forestal y el resto de la política pública va en vía paralela, así no funciona. Los países en los cuales ha habido éxitos en la reducción de la deforestación son aquellos que han entendido que este es un esfuerzo multisectorial, y es un esfuerzo que además excede al Poder Ejecutivo. Necesitamos que el Poder Judicial, por ejemplo, se compre el pleito, claro, y se dé cuenta que los delitos de deforestación no son delitos menores, porque en muchos casos están asociados a la pérdida de vidas, por ejemplo, de defensores ambientales, como lo hemos visto lamentablemente el año pasado en Ucayali y en Madre de Dios. Entonces, o sea, no es un tema de una complejidad como para ser abordado simplemente por una sola entidad, sino que requiere un esfuerzo concertado, una especie de pacto nacional para poder cumplir con estas metas. Así es. Bueno, ¿y cuál es su impresión de lo avanzado hasta ahora en la COP26? Esto ya en todo caso es una buena noticia en términos efectivamente de lo que podrían acceder los países
como el Perú, muy ricos en biodiversidad, donde es muy importante efectivamente que las emisiones se reduzcan, pero siempre está este viejo debate de países en vía de desarrollo, lo que se conocía como tal, de decir yo no he podido desarrollarme y tú que has industrializado tu país has podido, ¿no? Has realmente emitido, ¿no? Décadas en realidad de carbono de manera muy alta y yo por qué voy a estar, voy a socialmente, ¿no? A postergar este desarrollo. Entonces allí ya comenzamos a ver buenas noticias. En el marco general, ¿cómo va avanzando la COP en términos de los compromisos de las grandes potencias? Sin duda, para un poco comentar lo primero que usted decía, Enrique, hay un componente de justicia vinculado a esta discusión sobre cambio climático. Sin duda, los países en vías de desarrollo hemos llegado de manera a placer, digamos, Claro. en este proceso y claro, se nos exigen unas condiciones que los países desarrollados no cumplieron en su proceso de desarrollo, pero creo que cada vez más esta discusión sobre cuánto aporto yo al problema o cuánto aporté yo al problema de cambio climático es una discusión cada vez menos relevante. La discusión que importa en este momento es qué tan eficiente está siendo mi economía, mi sociedad, medida en términos de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros en el Perú emitimos alrededor de 0.2% de los gases de efecto invernadero del mundo. Eso es muy poquito, pero ese mismo nivel de emisiones es el que tienen los Países Bajos, que producen 8 veces más Producto Bruto Interno que nosotros. Entonces, la oportunidad de hacer mucho más eficiente a nuestra economía, ¿no? En términos de energía renovable, en términos de reducción de la deforestación, como decíamos, es inmenso, ¿no? Entonces, por ahí es donde tiene que ir el debate. ¿Qué tan cerca estoy yo de alcanzar la eficiencia máxima que puede tener mi economía? Que además eso se está convirtiendo en una exigencia para la competitividad mundial. O sea, el consumo está cada vez más preocupado, los consumidores están cada vez más preocupados por la huella ambiental de su consumo. Entonces, esas son las nuevas reglas de juego de los mercados internacionales. Entonces, quien no transite en esa ruta va a quedar fuera. Uh-huh. Y entrando a lo que Sí. me preguntaba sobre cómo viene avanzando el tema de las discusiones en la COP, yo tengo esperanza que, por ejemplo, se pueda cerrar algún tema crítico como vinculado al tema de los mercados de carbono, ¿no? Que no se ha podido dar el paso para la operacionalización de lo que se acordó en París alrededor del artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que está vinculado al tema de la construcción del mercado global de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el que reemplazaría al mecanismo de desarrollo limpio, a todo lo que vimos que estaba asociado al protocolo de Kioto, ¿no? Y que es el que permitiría, por ejemplo, una entrada muy fuerte del sector privado como un participante activo en los temas de cambio climático. Y efectivamente me quedo con esa reflexión. Hasta hace unos años no veíamos que de repente los bonos de carbono no tenían el resultado esperado, etcétera. Por la descripción que usted remarca ahora, la economía ya gira en torno a el combate contra el cambio climático y esa es una oportunidad que el Perú, como señala, tiene que aprovechar en varios frentes. Esto nos lleva precisamente al pedido que se le hace al Congreso de no postergar la prohibición de lo que conocemos como Tecnopor. ¿Qué tan importante es esta decisión que tiene que tomar el Parlamento? Sin duda es algo fundamental. O sea, no podemos retroceder en decisiones que nos están llevando en la dirección correcta, en decisiones que están haciendo que el país modernice su enfoque en términos, en este caso, de este concepto nuevo de economía circular. O sea, la prohibición del Tecnopor está vinculada a los compromisos que los países serios están tomando para reducir la contaminación por plásticos, que es un gran problema global. Pero en el Perú, pues tendemos a veces, en muchos casos, como señalaba en una noticia que estuve escuchando un ratito antes de iniciar, este tema de la ampliación ad eternum de los plazos, ¿no? O sea, más formalización, más permisos para seguir manteniendo la informalidad en el sector de transportes, por ejemplo, o la formalización minera. O sea, yo entiendo que hay buena intención, ¿no? Detrás de estas medidas hay la intención de favorecer
a personas desfavorecidas que están vinculadas a estos negocios, pero no, hay otras formas y en realidad además ya se dieron los tiempos necesarios para avanzar en términos de poder generar los sustitutos, en términos de poder estar en condiciones de no seguir necesitando este material. El Perú está bastante avanzado en términos comparativos con otros países de la región, en términos de los temas de plásticos de un solo uso, el tema del tecnopor. O sea, lo veo yo en varios lugares en los que he estado y ahora aquí, ¿no? O sea, nosotros estamos unos pasos más adelante Bien. que otros países en este tema. Para No rematar, podemos sencillamente, retroceder. importante que toque el tema de ATU, porque además la ATU estaba trabajando fuertemente o está trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con los patrones de buses eléctricos y demás. Y claro, se está planteando una reforma efectivamente progresiva, pero con un norte claro. Entonces, si quienes se oponen a esto piden la cabeza y se la dan, pues ya vemos por dónde van a ir los procesos, ¿no? Importante puntualización. Gabriel Quijandría, gracias por acompañarnos con esta interesante entrevista. Vamos a saludar al congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, que nos acaba de decir la primera ministra Mirta Vázquez, que esperan juramentar, creemos, al parecer están obligados a juramentar al ministro del Interior o ministra del Interior antes de llegar al Congreso. Según los tiempos que estoy viendo y lo que señaló la ministra, es posible que esta juramentación se dé en horas de la mañana, antes, como digo, justo de dirigirse nuevamente al Parlamento para poder solicitar el voto de confianza. Congresista Paredes, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, qué ocurrencia, buenas noches, muchas gracias como siempre por la gentileza. A usted. Bueno, lo primero, ¿hay consenso o hay vías de consenso? Lo hemos conversado antes con usted en Perú Libre sobre la votación a favor del gabinete Vázquez para mañana. En ese camino vamos, ojalá que la reunión que se esté realizando termine con ese final feliz. Perfecto. ¿Cómo se ha tomado la salida del señor Barranzuela, ligado de todas maneras a algunos personajes de la bancada, como el señor Bermejo, ¿no? Bueno, la forma no es la que se esperaba, ¿no? Pero lo que no se puede dejar de señalar es el cargamontón, el conjunto de críticas que se le hicieron al señor Barranzuela, ¿no? Creo que ya se tiene que morigerar un poquito la forma como se critica. Persona que es designada es persona que va a ser criticada. O sea, ya me parece que es una exageración ya. Ya, pero digamos, de todas maneras, se va también reclamando una mayor pertinencia en determinadas designaciones, ¿no cree usted? Yo creo que aparece, y no creo que la gente dude, el país que lo tenemos es el país de las maravillas, es el paraíso. Si no es así, es consecuencia de ¿qué? De un conjunto de ministros idóneos, perfectos, adecuados, súper profesionales, porque de los presidentes sobran las palabras, ¿no? Fugados, encarcelados, detención domiciliaria, y esos presidentes están donde están y en las condiciones que están, no solos, porque no solos nos hicieron daño, Sí, pero hubieron gente a su costado. de acuerdo, pero el señor Barranzuela defendió a los Aybar Cancho, que eran traficantes de armas que trabajaban con Vladimiro Montesinos. O sea, ¿en qué quedamos en esa línea en todo caso? Bueno, entonces diríamos, cuando tú eres profesional en derecho y haces un juramento, la decisión de trabajar pasa por mirar antecedentes personales, probablemente para muchos, ¿no? Pero hay veces la situación profesional te lleva a trabajar, Claro. ¿no? Pero puede haber cierta Sí. incompatibilidad entre la clientela y el objetivo, digamos, de ser ministro. Pero bueno, yo lo que le quería preguntar, además, congresista, es cómo observa en el resto de bancadas. Yo me imagino
que por lo menos un sector de ustedes, por supuesto, tendrán sus conversaciones y demás, pero por lo menos un sector de Perú Libre va a dar el voto de confianza. ¿Cómo observa el ambiente en el resto de bancadas? Ahí hay varias cosas cuando tú comienzas a hacer constataciones, ¿no? Porque cada quien no vive en su iglú, ni en su cuartito, ¿no? Claro. Se termina relacionando no solamente en el Pleno, en las comisiones tenemos relaciones. En los pasillos hay relaciones. Hay momentos que te pones a conversar para intercambiar un punto de vista, ¿no? Y todo va bien. El tema es cuando vas al Pleno y ahí hay unas conductas ya diferentes, ¿no? Tú estás en comisión y logras que algunos proyectos de ley sean aprobados de manera unánime, ¿no? ¿Y por qué? Porque se piensa en el pueblo. En este caso, todos apuntamos a lo mismo. No hay obra perfecta al interior del Pleno. Yo creo que está bien la crítica, pero cuando la crítica es constructiva, porque la crítica constructiva te ayuda a corregir en ese ánimo de entender que no hay perfección humana, ¿no? Pero tampoco es un premio consuelo, ¿no? Todo el mundo apunta siempre, de manera personal y en este colectivo llamado Parlamento, a hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, así debe ser. Le agradezco, congresista Alex Paredes, como siempre, su participación en Cara a Cara. Ojalá lo tengamos pronto en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con, ahí sí, ahora sí en estudios, con el expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Justicia y Derechos Humanos, especialidades muy pertinentes ahora, Juan Jiménez. Regresamos. El momento que estamos en este punto, ¿no? Pasando políticamente es que mañana la presidenta del Consejo de Ministros, acompañada del gabinete en pleno, va a ir a solicitar el voto de confianza. Ella ya presentó las políticas de gobierno, como lo ha recordado hace una hora aproximadamente en conferencia de prensa. Pero mañana, todos sabemos lo que pasó, falleció lamentablemente el congresista Herrera, Mamani, etcétera. Y hubo estos compromisos de estos días, se ha producido la salida del ministro del Interior o la renuncia del ministro del Interior, solicitado obviamente por el presidente de la República, y la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que lo que esperan es ir mañana con el gabinete completo. Hay un tuit por ahí del ex primer ministro, también Jorge del Castillo, que señala que según el artículo 130 debe ir con el gabinete completo. No sabemos si eso va a darse o no, pero a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas? Se lo preguntamos a Juan Jiménez, le damos la bienvenida, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está usted, Juan? Además, es siempre usted una guía en estos momentos críticos para poder interpretar cuál es el camino a seguir. Como dice el Castillo, ¿la señora Vázquez tiene que ir con el gabinete en pleno, completo? Bueno, sí, lo que dice el artículo 130 es que la primera ministra o el presidente del Consejo de Ministros acude con el gabinete a recibir... Acompañada por el resto de ministros, dice, sí, ¿no? O sea, eso es lo que se debe entender una lectura, digamos, literal de la Constitución. Ahora, hay un tema que yo acabo de percatarme antes de venir al set, que es que la resolución de la renuncia del señor Barranzuela todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial. Entonces, claro, con estos ritmos que tiene el gobierno un poco pausados, no sé si se les ha pasado. Eso sí tiene que salir de todas maneras antes de ir mañana porque lo que evidencia eso es que, pese al tuit del presidente de anoche, lo cierto es que el señor Barranzuela sigue siendo el ministro del Interior hasta las 9:30 de la noche del día de hoy. Entonces, si no tienen al ministro ya seleccionado y la primera ministra iría mañana a las 9 de la mañana al Congreso con un gabinete incompleto, lo mejor o lo más aconsejable en esta coyuntura, que no sería el mundo perfecto, pero sería una posibilidad,
es que se acepte la renuncia, ya se haga una edición extraordinaria del diario oficial, se acepte la renuncia del señor Barranzuela y se encargue la cartera del Interior a otro ministro del actual gabinete para que no quede, digamos, el gabinete sin tener esta posibilidad de estar completo, ¿no? No es lo óptimo sería ir con un ministro del Interior ya, o ministra ya designado, pero bueno, eso es un tema que todavía en las próximas horas seguramente lo veremos. Tampoco es lo óptimo tener tan pocas horas para poder designar a una cartera tan importante como Interior en estas circunstancias. O sea, también se comprende, Es verdad. ¿no? El hecho de poder hacer la designación lo mejor posible, como ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros Vázquez, pero claro, uno se imagina que si no vas con el gabinete completo, en el Congreso te van a decir, ¿y quién es el ministro del Interior o la ministra del Interior? Entonces no podemos tomar una Se va a decisión. abrir una discusión absurda por algo que podría haberse resuelto. Ahora, yo diría que hay que matizar también esta afirmación, porque digamos, lo de Barranzuela ya era una crónica. Sí, claro, anunciada, ¿no? O sea, ya claro. era un momento. Entonces, creo que la previsión en política hay que actuar rápidamente, no podemos dejar de ocupar los espacios, ¿no? Entonces, creo que ahí la primera ministra, que es la que plantea, digamos, al presidente la opción de ministros, seguramente habrá actuado de manera oportuna. Tengo que pensar porque me parece que la primera ministra sí tiene estas reacciones positivas y entonces ojalá que las cosas se resuelvan en las próximas horas, como ha dicho ella ahora en la conferencia de prensa. Hay que reconocer el papel de la primera ministra. En Sin estas duda, circunstancias, sin duda. ¿no? Usted Creo- que ha estado, digamos, no exactamente, ¿no? en la misma situación, pero digamos en este gobierno que se está configurando recién, la señora Vázquez está, me parece, reaccionando, como usted señala, de la mejor manera posible y ojalá pueda terminar de conformar un gabinete viable, que sería lo óptimo, ¿no? lo que sigue, ¿no? Sería lo óptimo. Creo que es una silla muy caliente. El promedio de un primer ministro en el Perú es 8 meses, digamos, pero ya en este gobierno hemos tenido ya 2 consejos de ministros, digamos, es el segundo, digamos, que en 100 días, ¿no? Lo que nos genera preocupación desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, ¿no? De cuál es el futuro, digamos, de las políticas en un gobierno que ya comienza con sobresaltos. Y creo que la idea de gobierno que está planteando Mirta Vázquez con el discurso que planteó en la investidura, las políticas que ya explicitó ella en un decreto supremo el 16 de octubre. El 16 de octubre, y creo que es importante que la opinión pública lo sepa, se emitió y se publicó en el diario oficial la política general de gobierno, es decir, lo que va a hacer este gobierno en los próximos 5 años. Y es una política, digamos, de 10 ejes de acción en diferentes temas, en inversión, en pobreza, en fin, en donde ya se nos plantea cuál es el mapa de prioridades del gobierno. Lo cual es positivo. Lo cual es muy positivo porque ya nos fija un horizonte de acción. Pero hay que tener en cuenta de que, digamos, ese debería ser el plan del gobierno, no debería ser otro, no deberíamos cambiarlo en función de las personas y, por supuesto, deberíamos actuar seriamente y creo que hoy día lo del Ministerio de Transportes es realmente preocupante, ¿no? Hay una constante, ¿no? Que se dan episodios como los de hoy con el MTC, donde evidentemente lo que ocurre es que se está cediendo a grupos de interés, ¿no? En este caso transportistas, y hemos, en fin, o sea, podemos hablar de cocaleros. Correcto. En relación a lo que el señor Barranzuela dijo sobre la erradicación, podemos hablar de un sector del magisterio, ¿no? Que quiere ser nombrado a como de lugar. Así es. Entonces tienes reformas sobre las cuales parecía haber un consenso político que parecen estar, digamos, desmenuzándose, y allí la primera ministra tiene un reto importantísimo, ¿no? Sí, y sobre todo de imponer la idea de Estado, ¿no? O sea, por más que haya ganado el gobierno un sector de izquierda que pueda tener reivindicaciones, digamos, de ciertos sectores laborales, gremios, sindicatos, esto no significa que se deba renunciar a la idea de Estado, a la idea de bien público. Y creo que el hecho de que se quiera tomar el Estado para desarrollar políticas sectoriales que corresponden a gremios o corresponden a sectores con intereses particulares y no que vele por el interés general, es un tema que nos tiene que preocupar. Es decir, si los transportistas van a ser ahora los que desarrollen la política de transportes, ¿dónde quedan los ciudadanos y dónde quedan los usuarios de estos servicios? Y otra vez, volvemos a esa constante, ¿no? El beneficiario es el ciudadano, el que toma el transporte. El beneficiario es
nuestro hijo, nuestra hija, el alumno, Así es. ¿no? Que va al colegio, ¿no? Y entonces ese orden de prioridades parece estarse confundiendo, ¿no? Es correcto, y ahí es donde tenemos que tener esa idea de Estado muy clara, y yo espero que el gobierno la tenga. Creo que es muy preocupante lo que se está planteando en transportes el día de hoy, más allá de la forma en que salió esta información, pero denota, digamos, la preocupación también de ciertos sectores que están también viendo lo que está ocurriendo y lo tratan de difundir, porque para que la opinión pública sepa. No se trata de hacer un gobierno de sindicatos, se trata de hacer un gobierno para los peruanos, para todo el país, ¿no? Entonces, los sindicatos tendrán su papel seguramente como grupos de interés, porque esto es lo que son, Claro. un grupo de interés cuando se toman decisiones políticas, pero no pueden ser ellos ahora los gestores que toman las decisiones, por supuesto que no en favor del interés general, sino en favor del interés del grupo. Evidentemente. Ahora, lo que tiene al frente el Ejecutivo, donde mañana va a ir el Congreso de la República, al mismo tiempo todavía no se nota, lo decía la señora Boluarte, la vicepresidenta, la titular del MIDES hace algunos días, le reclamaba al Congreso, ella es congresista por cierto, pero le reclamaba al Congreso que no había aprobado ninguna ley importante hasta ahora. No sé finalmente cuál en todo caso se está reclamando, pero más allá de aprobaciones de leyes, todavía no se ve un liderazgo que pueda ser un contrapeso, de todas maneras, de defensa precisamente de estos principios de Estado que usted señala, ¿no? Sí, porque también tenemos en el Congreso grupos de interés bastante explícitos, y creo que ahí también deberíamos desarrollar una idea de Estado, que es lo que falta en el país. Bueno, el Congreso tiene un papel que cumplir en la democracia, un papel de contrapeso al gobierno, de control político, no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y en general a las acciones de poder que podemos tener en el Estado. No se trata solamente de hacer leyes, es una función sin duda importante, pero creo que lo que toca en este momento es tratar de establecer las bases de acuerdos mínimos entre el gobierno y el Congreso para que podamos aportar hacia la gobernabilidad, y eso es un poco la labor que creo que mañana la primera ministra tendrá que, digamos, enfatizar más para efectos de convencer al Parlamento de estos puntos mínimos de acción, que serían estos 10 ejes, por ejemplo, que se ha planteado en la política general de gobierno. Y bueno, la desaprobación del Congreso ya está, según IEP, en 75%. Correcto, ¿no? correcto. La aprobación de la presidenta del Congreso pasa de 34 a 28%. Yo conversaba anoche con un entendido y claro, decíamos, ¿no sería también lógico que los líderes de los partidos, que se supone son los líderes de los partidos que han llegado al Congreso, de alguna manera puedan también conversar y llegar a una agenda de gobernabilidad? ¿Dónde está el señor Acuña? La señora Fujimori, por ahí un tuit, ¿no? ¿Qué sé yo? Hernando de Soto estuvo viada, ¿no? Al principio, y de ahí, bueno, Acción Popular está que no se sabe muy bien cuál es la señora Verónica Mendoza. O sea, requieres de todas maneras de estas voces, ¿no? O sea, porque si nos atenemos sencillamente a respetables congresistas sin mayor experiencia política, pues aquí el partido lo juegan más o menos todos por ese lado también, ¿no? Es la responsabilidad, ellos son los líderes. Sin duda hay una responsabilidad de quienes encabezan los partidos políticos, que son los que deberían marcar las pautas, digamos, de estos consensos que hay que ir alcanzando en el país. Lo que pasa es que también hay una agenda de cierto sector radical que está pensando en la vacancia, que está pensando ya en soluciones extremas, inclusive los que están pensando también en disolver el Congreso, ¿no? O sea, lo que se ha llamado por algunos estas bombas atómicas que tiene el sistema político peruano, que están ahí listas para apretar el botón en el momento adecuado, ¿no? Y nos hemos vuelto políticamente reactivos, ¿no? Casi histéricos en ese sentido, ¿no? O sea, antes que no se hablaba de eso, ahora ya a los 2 minutos ya estás hablando efectivamente de la vacancia o de la disolución del Congreso, ¿no? Y creo que no es positivo que estemos en este nivel, porque esto afecta a la gobernabilidad del país, y esto afecta a todo, afecta a la inversión, afecta al crecimiento, afecta a los programas sociales, las políticas de inclusión. ¿Cómo podemos desarrollar un gobierno que tiene, digamos, características que no están generando confianza, ¿no? Y cuando hablo de confianza, no solamente hablo de confianza hacia los inversionistas, sino confianza política. Y creo que el gobierno no ha estado dando estos pasos, por lo menos el presidente, no ha estado dando estos pasos por una serie de factores, ¿no es cierto? El factor Béjar, el propio factor Bellido, el Maraví, ahora Barranzuela, el señor Rojas, ¿no es cierto? Este embajador que nombraron que tenía problemas judiciales. Entonces, son malas señales que van generando esta posición también radical del Congreso de querer
digamos, hablar de que no tenemos la capacidad para gobernar el país, ¿no? Entonces, ahí creo que el papel de la primera ministra va a ser fundamental para poder un poco enderezar el gobierno. No es esto que llaman esto de que sean los caviares, este término horrible que se ha hecho en la política peruana, pero sí, en términos razonables, un gobierno razonable. Y creo que eso es lo que mañana ojalá podamos ver en el Congreso a políticos, digamos, que puedan razonablemente hablar y debatir, y no estos incidentes que siempre son molestosos para la opinión pública, ¿no? Y otra vez, o sea, hay que remarcarlo, ¿no? Buen gesto de la primera ministra de recuperar el tema de las conferencias de prensa, lo ha hecho Correcto. hoy, en medio de una crisis, en realidad, ¿no? Al menos en el sector interior, ¿no? Y reconociendo que están en tránsito para nombrar, ¿no?, al ministro, dándole una pregunta a cada medio, etcétera. Esas son las formas que también hay que recuperar, porque tenemos un presidente que habla muy poquito. Habla muy poco. Bueno, y efectivamente lo que ocurrió ayer con la primera ministra planteando esta divergencia con el ministro Barranzuela, que Vía digamos, se burlaba de todo el país, ¿no es cierto?, con un argumento absolutamente insostenible, y una primera ministra que enfatizó la verdad y enfatizó una posición, digamos, de principios que me parece muy, muy importante, y sobre todo jugándosela, porque ahí no sabíamos cómo iba a reaccionar el presidente. El presidente finalmente reaccionó con el costo menor, digamos, que significaba sacar a un ministro incómodo, que ya era un lastre para el gobierno, y mantener a la primera ministra. Finalmente, hemos visto hoy a la ministra, no sé si la palabra es incómoda, pero muy cauta con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan a acompañar a la policía en el combate contra la delincuencia durante 30 días, ¿no?, en Lima. Bueno, ya en realidad lo ha dejado, no han hecho anuncios concretos, evidentemente va a tener que venir un nuevo ministro del Interior, pero esto fue una reacción firmada por el señor Barranzuela, el presidente, y el señor Ayala, ministro de Defensa. Este es un punto interesante, Enrique, sí, porque la base normativa de esta resolución suprema que salió publicada el día de ayer plantea la posibilidad que la Fuerza Armada acuda en apoyo a la Policía Nacional cuando la Policía Nacional está rebasada en sus funciones. Primero, es lamentable que la policía se considere rebasada en sus Así es, funciones. porque eso es muy preocupante, ¿verdad? Sobre Es todo una abdicación en Lima y Callao, que es donde de su están los razón de ser. recursos más importantes que tiene la policía en el país. Pero más allá de eso, lo usual es que en estas circunstancias el Consejo de Ministros apruebe una declaración de estado de emergencia según el artículo 137 de la Constitución. Sin embargo, hay un decreto legislativo del año 2010 que establece la posibilidad de bypassear al Consejo de Ministros y que esta decisión corresponda únicamente a los ministros de Defensa e Interior. Yo noté ahora una incomodidad en la primera ministra diciendo, bueno, este es un asunto que hicieron los ministros de Interior y Defensa, como que por aquí no pasó. Claro. Y eso es porque la norma, este decreto legislativo, se lo permite. Ajá. Este decreto legislativo ya ha sido parte de un análisis constitucional por el Tribunal Constitucional en una sentencia que estableció que no era inconstitucional, pero hay un elemento que es muy importante tener en cuenta. Cuando se dicta un estado de emergencia, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, tiene que informar al Congreso de la aprobación de esta norma para que el Congreso fiscalice al Ejecutivo en esta medida. Es decir, si se están suspendiendo derechos, el Congreso tiene toda la atribución para fiscalizar. Sin embargo, en esta no, y una cosa más, se informa a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, de esta imposición de normas, de esta norma, de excepción. Pero en el caso de la resolución suprema que salió publicada ayer, esta norma tiene un desvío que establece que no se tiene que dar cuenta al Congreso y no se tiene que dar cuenta a la OEA, lo cual, digamos, flexibiliza los controles, pero obviamente un Congreso bien puesto, bien parado, que tenga claras sus atribuciones, por más que no tenga esta comunicación oficial, la tiene del peruano y puede fiscalizar al Poder Ejecutivo. Entonces, creo que es una norma que hay que revisarla, por más que el tribunal haya dicho que es constitucional, porque hay problemas, yo creo, digamos, de cómo se va a fiscalizar o cómo se va a controlar esta atribución por parte del Ejecutivo. Y lo otro que debería preocuparnos, y función del Congreso obviamente, es cuáles son los protocolos que se han aprobado, cuál es la logística que tiene la Fuerza Armada en este momento, no dice nada de eso. cuántos recursos se están poniendo, porque esto cuesta plata, o sea, movilizar tropa en la ciudad cuesta. Entonces, ¿cómo se va a distribuir el rancho? ¿Cómo se va a llevar a las unidades? En fin,
Entonces, todo eso debería tenerlo el Congreso. ¿Cuáles son los planes operativos? ¿En qué zonas van a estar? Vamos a ver seguramente mañana. Ojalá. Mañana, ojalá, y como usted dice, se desarrolle esto con propiedad. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos Gracias, esta noche. Enrique. En Cara a Cara vamos a ir a una pausa, pero ¿qué pasa? Los precios de los productos de la canasta básica se ven afectados cada vez más. Vamos a conversar con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. Estamos viviendo hemos vivido meses, ¿no? Una época de precios altos, en general de incremento de precios. Este es un fenómeno internacional, tiene que ver con una serie de factores. Hay un temor, presiones inflacionarias, etcétera. Se añade, digamos, el componente local y, bueno, la cosa se complica. Y ahora lo que estamos viendo es no un incremento, es un disparo en realidad del precio de fertilizantes. En un momento, como conversábamos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, fuera de cámaras, a quien le damos la bienvenida. En un momento, además, Clímaco, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. En un momento en el cual no solamente se ha lanzado la segunda reforma agraria, sino que estamos arrancando campañas de siembras. Cuéntenos, por favor. Y bien, muchísimas gracias. Hay sin duda en este momento bastante malestar en los hombres y mujeres del campo, en esa agricultura familiar que en el tiempo de pandemia ha dado de comer al Perú, porque definitivamente, más allá de los problemas que ya tenemos económicos, que los ha vivido toda la población en el país, salud, educación, etcétera, etcétera, hoy a principios de agosto han comenzado en el país las campañas de siembra, la siembra grande que se llama, y hemos ido ya reportando desde el año pasado incrementos en un insumo clave, que es el fertilizante, la urea, para ponerlo rápidamente en contexto y nombre. Octubre del año pasado, 63, 62 soles. En este momento, ya al día de hoy, llegando a más de 180 soles. Un incremento verdaderamente brutal, descomunal. Tal vez el año 2008 probablemente hubo un proceso similar por un proceso de inflación también a nivel global. Lamentablemente el tema de energías en China, el cierre de la planta de fertilizantes de China, la producción solamente para el consumo, ha generado este cisma ciertamente mundial, pero que principalmente se sienta en el Perú con más comodidad porque, a diferencia de países como Colombia, Brasil, en los cuales los agricultores son potentados en su mayoría y han hecho sus compras inclusive por adelantadas, barcos completos. Aquí pues es el tema, llega la campaña, se va desplazando del sur hasta el norte y el agricultor hace el esfuerzo de poder ir a la tienda, es pago de contado, tomar su fertilizante, llegar a la chacra, abonar. Ese proceso se ha cortado, porque si tú ibas ya con 100 soles, que era, pongamos el número, hoy día tienes que irte prácticamente a 300. Y eso en diferentes productos, superfosfatos triples, monoamónicos, etcétera, etcétera, ya ha generado un problema. Por tanto, baja productividad en el cortísimo plazo y incremento de producción y precio, incremento de precio para el consumidor final. No podemos escapar de esa realidad y por tanto necesitamos la intervención del gobierno, de un gobierno que necesita tomar oxígeno, un segundo aire, para dejar ya de pelear verdaderamente infantilmente con el Congreso de la República, que los dos, hay mucho que desear en los dos frentes, pero necesitamos resolver. Ahora, ¿cómo resolver esto? ¿Esto es estabilización de precios? Los fertilizantes los importamos casi todos. 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 No tenemos, lo hemos escuchado al presidente, hemos aplaudido al presidente el 3 de octubre. Sueños con respecto a producción de Bayobar, fertilizantes de Bayobar. Etcétera, ¿no? Nuestra planta, eso es el mediano plazo. Pero en este momento que tenemos que asegurar la comida de aquí a 3 o 4 meses y que el precio del arroz no se dispare, que la papa no se dispare, que el maíz no se dispare y que sea prohibitivo para los peruanos, necesitamos o ingresar inmediatamente en un fondo de estabilización, porque la urea también viene de los procesos del petróleo.
No hay mayor inconveniente en poderlos incluir y tener un precio piso inmediatamente. ¿De cuánto? Ustedes han hecho cálculos, me Sí, imagino. ya ¿Cuánto, tenemos. ¿Cuánto es la cantidad que 560 invierte? millones de soles, 560 millones de soles para asegurar, uno, productividad, pero dos, y más importante, que tengamos el alimento necesario para el Perú. Porque recordemos, esta es una crisis global, no es que por alguna magia vamos a traer productos baratos de fuera para alimentarnos, no va a suceder. Y entonces hay que prever y hay que tener la mirada puesta en un problema objetivo de alcance inmediato, pero que en esta oportunidad aprovechamos este medio para invitar a Mirta Vázquez, la cual conocemos, su talante democrático, su buen ánimo de poder discutir los temas. Salió el 1 de noviembre a primera página en El Peruano que queremos cambiar las cosas, los problemas queremos enfrentarlos antes. Aquí tenemos un ejemplo claro de demostrar ser ejecutivos y resolutivos. Porque hay amenazas de paro, además. Está ya el presidente cordialmente invitado entre la presión popular. Nuestras bases, en el caso de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, ya han cursado la invitación para el presidente de la República para este 14 de noviembre, porque lo que necesita el hombre del campo, nosotros no generamos desestabilidad. No estamos procurando tumbarnos ningún gobierno, ni mucho menos. Lo que estamos exponiendo es un tema real y que en este espacio de tiempo el Estado peruano, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no ha podido resolver. Y no necesariamente porque no tenga la voluntad, sino que lamentablemente la burocracia permanente que te lleva un proceso tan sencillo y simple a prácticamente más de 2 meses y no poder resolver. ¿Qué le dicen en el Ministerio de Agricultura? ¿Que el MEF no responde? ¿Cuál es la respuesta? Miren, en parte que podemos comprender es esta crisis, la realidad de mírame mal y te miro mal, ¿no? Entre el Congreso y el Ejecutivo. Semanas presentando gente muy cuestionada para recibir confianza, en el otro extremo solamente oponiéndonos. Y, por ejemplo, allí nos gustaría que sea el Congreso de la República ya bastante más maduro en, por ejemplo, abordar un tema, otro de los problemas serios que tenemos, el incremento de los costos de los alimentos en el ganado y ese precio de miseria que se le paga a los ganaderos de leche, un sol, con una presencia de un monopolio clarísimo que tirios y troyanos lo han reconocido. Oiga, hay mucho por hacer, pero estamos verdaderamente perdiendo el tiempo en enfrentamientos que no construyen y que no edifican un país de posibilidades. ¿Cuándo comienza la temporada de siembra de arroz? Nosotros ya comenzamos en la región sur, en Arequipa, Valle de Majes, Camaná, Ocoña, Tambo. También ya hay invitaciones desde las diferentes organizaciones, algunas de ellas base de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, al gobierno. Necesitamos resolver, volvemos a decir, ¿qué es lo que quiere el agricultor? Regresar al campo, producir, ordeñar, criar y seguir generando alimento para el Perú. No queremos estar en movilizaciones, no hemos nacido para ello. Somos productores, pero necesitamos determinación y que este gobierno, que ha generado muchísima esperanza en el mundo rural campesino, el gobierno de Pedro Castillo, reconozca que tiene que rodearse de gente de capacidad, porque si tú no sabes el qué y el cómo, el fracaso está a la vuelta de la esquina y no queremos eso. ¿Dónde está la incapacidad en el sector en el que usted trabaja? Nosotros entendemos en la burocracia reinante. Tenemos un Ministerio de Agricultura históricamente de espaldas a la agricultura familiar. No reconoce, no sabe cómo trabajar. Es una burocracia, su incapacidad de gasto, su falta de mirada de cómo llegar a los territorios. Y, por ejemplo, en este tipo de crisis hay que solucionarla, hay que montarse sobre el toro y domarlo y solucionarlo, pero para ello necesitamos la intervención del ministro de Economía y Finanzas, también de la Premier, para poder en el cortísimo plazo, las campañas de siembra no esperan, amigos, esto o se siembra o no se siembra, y la mayor parte de agricultores, en su mayoría de condiciones económicas bastante pobres, carentes de economías que nos permitan pues invertir capital que no tenemos, por lo menos veamos que hay un nivel de resolución, de conocimiento, pero de determinación para solucionar un problema que hoy, como hace ya 2 meses, les venimos advirtiendo, y no en esa animadversión de generar caos, no.
Sencillamente decir, aquí hay un problema objetivo de coyuntura en el cual, si no interviene el Ejecutivo, lamentablemente vendrá una crisis de hambre que no queremos para el Crisis país. de hambre, o sea, estamos hablando de incremento en el precio de los productos ¿de cuánto? Cuando hablamos del arroz, hablamos de la papa... Miren, nosotros estuvimos haciendo alguna corrida de cuánto más se incrementó el costo. Ahorita estamos con un incremento mayor a 1.500 soles por hectárea en este tema de fertilizantes. Rapidito. Pero probablemente sea un incremento de más del 30% lo que repercuta en el precio normal del producto que adquiría. Y eso, en esta economía Va a haber menos producción, precaria, además, ¿no? es que justamente, si Va a no hay subir el menos precio, producción, evidentemente. y obviamente si tú has invertido, Mucho más en fertilizantes y en la siembra. lo lógico es que el agricultor no pierda, porque si bien este fenómeno también usual, reiterativo, que es el campo el que subsidia las ciudades, viniendo de pandemia, viniendo de una crisis histórica, lo que va a venir es una convulsión social en el mundo rural. Ese mundo rural que votó con esperanza, con expectativa, va a Casi volcarse... en su totalidad por Pedro Castillo. Pero ustedes lo ven, estamos aquí con la madurez, con Beagro, para decir, oiga, planteemos el fondo de estabilización, oiga, necesitamos generar un fondo de subsidio, porque hay que decirlo así, para los pequeños productores, agricultores familiares de subsistencia. No se ha visto ningún nivel de intervención hacia atrás, en el tiempo de pandemia, con Vizcarra, con Sagasti, y ahora con Castillo. Cuénteme qué pasó en el 2008. Usted decía que en el 2008 los fertilizantes se dispararon. No. ¿Cómo se solucionó la situación? De repente nos sirve para poder tener un referente. No, efectivamente, en el caso del 2008 fue más generado por este boom de inmobiliario que se generó a nivel global y que terminó de algún modo generando La más crisis, que nada... la crisis de la burbuja, claro. Especulación en este caso. Hoy día tenemos un tema del combustible, la energía, que están en precios Altísimo. incalzables, inalcanzables. Y el caso y el ejemplo claro es China, que inclusive con temas de gas dijo, esto se para. Necesitamos asegurar solamente producción nacional. Y eso ha generado una falta de oferta a nivel mundial. Nosotros tenemos la capacidad, esa es una discusión que esperamos no olvide el presidente Castillo, porque esa planta de fertilizantes de Bayobar, de fertilizantes, no solamente fosfatos, urea, potasio, el DAP, hay que llevarla adelante, hay que generar empleo, hay que Recuerdo haber generar conversado riqueza. de eso con Alan García hace 15 años. El- O sea, el- es un el- proyecto largamente... El problema, mis amigos, es que aquí no hay decisión política. En este caso entendemos que el presidente Castillo la tiene. Y segundo, hay que echarnos a trabajar y a ponernos plazos y a entender que el campo responde con corazón, con voluntad, pero también necesita acciones tangibles, medibles y soluciones. Eso es nuestra mayor expectativa, así que allí invitamos a la Premier con el mayor cariño del mundo rural campesino a poder dar solución ejecutiva, que es algo también que tenemos que empezar a aprender a tratar y solucionar. Gestión, ejecución, de eso se trata también, reaccionar ante los problemas. Y mira, si por ejemplo, la urea ingresara también a un fondo de estabilización, porque es prácticamente lo mismo que el petróleo. combustible, inmediatamente podríamos poner un precio piso de 100 soles la urea, que eso sería lo que nos implicaría llegar a la tienda y comprarla. Y estaríamos asegurando la campaña, pero eso es para hoy. Si lo vamos a repensar, analizar y volver a pensar, y estamos creyendo que en enero probablemente tengamos algún tipo de respuesta, no va a haber segunda oportunidad, mis amigos. Gracias, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Rapidito vemos la sala situacional el día de hoy. Ahí lo tenemos en pantalla. Estamos en 18 fallecidos, 403 casos confirmados en las últimas horas, 200.326 números de fallecidos en total. Nos tenemos que ir, pero a ver, se recuerda la ATU. Conforme a norma, la designación del presidente ejecutivo, en este caso presidenta, tiene una duración de 5 años a efectos de permitir establecer políticas y lineamientos en el sector de manera que no sean interrumpidas ante eventuales cambios de titular de la entidad. El MTC, es por ello que la norma prevé para la vacancia o remoción del cargo se tenga que recurrir a los procedimientos previstos tanto por el Código de Ética de la Función Pública como por la Ley del Servicio Civil.
titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no puede remover entonces a su antojo a esta autoridad. Importantísimo. Va a ser un tema de debate seguramente en los próximos días. Sigan con la información deportiva, sigan con En Pared. Nos vemos mañana.